Vamos a dedicar este video a completar eh, un video anterior donde trabajamos una primera parte, unos primeros aspectos de lo que concibe Baudrillard como el estado del arte contemporáneo. A partir del texto El Pacto de Lucidez, allí Baudrillard desarrollando fenómenos contemporáneos ligados ya fuertemente al comienzo del siglo XXI a fenómenos tecnológicos, comunicativos, a la impronta en donde la cultura y los fenómenos que hacen a ella están marcados por un periodo de velocidad, de transiciones inestables y de revisión de los grandes componentes de una tradición que ancla sus perspectivas en una visión, digámoslo así, entre comillas, metafísica, de representaciones estables, de un mundo fuerte que ha sido la modernidad y que ha sido atravesada por estos fenómenos, estas características contemporáneas, y uno de esos fenómenos es el arte y la expresión contemporáneo, recordamos, no significa efectivamente moderno, al contrario, dentro de la dinámica de lo que hoy es la concepción de una historia del arte o del pensamiento en general, la palabra contemporáneo refiere a algo distinto a lo moderno. De hecho, lo moderno tiene paradójicamente el aspecto, la, la connotación, pero casi la denotación de ser ya pasado, de no tener vigencia, de no ser aún actualizable. Y Baudrillard justamente va a plantear, lo hemos dicho, que la contemporaneidad no solamente refiere a una cuestión temporal, refiere también a una condición de simultaneidad de fenómenos y de fenómenos que se trascienden y se vinculan mutuamente y se justifican mutuamente. Y ese es el problema del arte contemporáneo, que lo justifica es justamente una relación consigo mismo. Y habíamos dejado en un punto, o podemos retomar de un punto, que es también un texto que él ha hecho, que está incorporado aquí como concepto, que es la noción del complot del arte, un texto que había surgido unos años atrás en Baudrillard, después de retornar de una Bienal de Venecia, donde Baudrillard se encuentra con, con el fenómeno de la exposición del arte, la creación del arte, muy ligado a fenómenos que de algún modo eh, más allá de traicionar una esencia del arte, una esencia de la creación y la recepción, generaba una especie de complicidad mutua entre creadores que de algún modo ya no pertenecían más a una tradición, una afiliación, a un lenguaje propiamente artístico. Después veremos un poquito alguna ejemplificación que da Baudrillard. Y espectadores, consumidores que hacen también de ese pacto una suerte de colusión, dice Baudrillard, en donde ni los artistas conciben una forma artística, ni los receptores están en una posición de recepción artística de lo que tal vez tradicionalmente o ha sido, digamos, en los últimos siglos, que era hacer y recibir arte, y hay una especie de pacto de esnovismo, dice Baudrillard allí. Todo esto, desde luego, eh, con una perspectiva en donde el arte ha salido de las fronteras justamente de los museos, de los lugares de legitimación, de las galerías de arte, e incluso ha salido por fuera de las palabras de los críticos de arte y ha entrado en otros territorios, el territorio de la mercantil, quizá ese sea el gran operador de legitimación, entre comillas, del arte, que es el mercado del arte, pero también ha entrado en la publicidad, ha entrado en el marketing, ha entrado en el diseño, ha entrado en todas las formas cotidianas de vida y al mismo tiempo los objetos de la vida cotidiana pueden hacer su ingreso al territorio del arte, en esta especie de confusión, en esta especie de alteración, de puesta en crisis de los límites y de los alcances que tiene la escena del arte. Estamos en un universo, diría Baudrillard, transestético. Y es una muy bonita expresión de Marshall McLuhan que dice algo así como: ya hemos comprendido que podemos hacer de todo el entorno humano una obra de arte. Una obra de arte, digamos, sería, ¿no?, para decirlo así, en términos de totalidad, cuando el Apolo 11 gira su cámara y mira desde la Luna a la Tierra y ve que es una gran obra de arte. Crea una obra, esa posibilidad tecnológica de llegar a la Luna, para hacer una obra de arte que es vernos a nosotros mismos, retratarnos como una esfera azul,
un planeta único donde habita la vida, pero al mismo tiempo donde todas esas creaciones humanas se convierten de algún modo en objetos posibles de una suerte así de democracia, de acceso al estadio artístico, al estadio estético, diríamos, parafraseando un poquito a Kierkegaard. De todos modos, dice Baudrillard, hoy esta suerte de posible asunción de cualquier objeto a la condición de obra de arte tiene un estatuto paradójico, ¿no? Eh, si el arte era de algún modo consagrar un fragmento, como si fuera una suerte de visión de otro mundo, de ilusión de otra esfera, de gran juego de seducción, hoy el arte en esta suerte de democratización, de que toda forma puede aspirar a su condición estética, es también una suerte de banalización y desde luego el territorio de esta operación del ready-made de Duchamp ha sido, digamos, como en ese juego que hacíamos de niños, que era jugar a las escondidas, ¿no? Y uno contaba, digamos, y después eh, tenía que salir a la captura de quienes se habían escondido, pero si había uno que llegaba primero al lugar donde contaba, eh, cantaba piedra libre para todos mis compañeros. De alguna manera, el ready-made de Duchamp es algo así como ese jugador que llega primero a ese lugar, digamos, de donde se cuenta y libera a todas las formas, libera a todos al resto, les da la chance de ser ahora también producciones artísticas, perdiendo un poco esa condición que era eh, las formas, diría formas aristocráticas del arte, esas formas que eran únicas, prodigiosas, lo que merecía resaltarse. Desde luego tendría todas las cuestiones así de un arte cortesano, de un arte de la realeza, de un arte de las grandes producciones que aludían a aquellos acontecimientos que deberían realmente, o personajes que deberían trascender, que deberían llegar al, como diría George Agamben, fotos que merecerían estar en el juicio final, obras que merecerían llegar al último día, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Baudrillard dice que este advenimiento transestético lo que ha implicado es que de alguna manera el objeto como tal se ha perdido, lo que ha quedado es la idea del arte, la idea del objeto de arte. Ya no es el mingitorio un objeto de arte, sino una idea puesta en escena, una idea devenida en objeto. Y de algún modo parte de la complicidad es esa, parte de ese complot del arte es haber convertido al arte en un acto comunicativo. Un emisor y un receptor juegan eh, en esa performance, en esa performance interactiva. De hecho, dice Baudrillard, tiene estas dos características el arte contemporáneo, la interfaz y la performance. Hoy, después de 25 años de más o menos este texto y del albor de la comunicación, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de todos estos mecanismos virtuales, advertimos más que nunca, ¿no? Una especie de confusión, de profusión de emisores y receptores, de vínculos, de canales, donde todos somos al mismo tiempo eh, micrófono y parlante, eh, cámara y pantalla. Estamos en un juego interactivo produciendo y recibiendo esa producción. Eh, ha desaparecido un poco esa idea, eh, digamos, de los primeros albores de los medios de comunicación, donde las teorías de la aguja hipodérmica eran dominantes y revelaban secretamente una suerte de manipulación. Hoy todos somos dócilmente manipulados y nos automanipulamos con referencia a nuestros propios materiales. Y es más, parte de esa manipulación, de ese juego de interfaz, es que todos nos convertimos de alguna manera en artistas, estetizamos nuestras vidas, las redes sociales hacen eso. Podría todavía no escribe este texto en esas épocas, no había salido Facebook aún, Instagram menos y demás, pero de algún modo está presumido, está presagiado esta dimensión de interfaz y de performance. Y habíamos dicho hace un rato que esa desilusión de la cual eh, se encuentra Baudrillard cuando escribe El complot del arte tiene que ver con que parte de las técnicas de los lenguajes artísticos han dejado de tener una especie de valor en sí mismo, de pureza, si es que alguna vez la han tenido en un sentido estricto, pero que de algún modo consagraban un habla particular y un dialecto particular y una comunidad particular, ¿no? Supongamos la pintura, la escultura, la fotografía, cada una
haciendo, más allá de la condición técnica, un lenguaje común, una comunidad. Y el ejemplo que pone allí Baudrillard es justamente eso, la fotografía, que ya no sabemos muy bien cuál es el pacto que tiene con la realidad, cuál es ese límite técnico. Ya no se trata más, desde luego, de un trabajo analógico, de revelado, de sales de plata, de la, de la penuria, del suspenso, a ver qué foto se ve revelado, ¿no? Hoy ya no existe más eso, la foto digital es una foto que sale ya automáticamente bien, que, que- que- que sale a borbotones, es un flujo, que es una cuestión más bien de selección, no solamente de toma, de retrato. Esa perfusión total de la capacidad de imágenes hace que el fotógrafo sea en gran medida un selector de imágenes más que un gran creador de imágenes, un gran captador, una suerte de, como decía Bresson, de Cartier-Bresson, de un cazador furtivo buscando el instante decisivo, donde eso se daba por única vez, donde detenía ese flujo, ¿no? Eh, Bueno, y dentro de ese mapa, ¿no?, de performance y de pérdida de límites de las artes de sus lenguas y de esta especie de proliferación de pérdida de límites, es donde encontramos al arte que solo se convierte en una especie de afirmación de sí mismo. El arte se vuelve contemporáneo de sí mismo y la estética de algún modo se ha generalizado, una estética que, perdiendo los márgenes de qué es estético y qué no, porque hace que todo el mundo se diseñe, todos los objetos estén de algún modo atravesados por alguna dimensión artística. En todos los objetos en algún momento podemos tener una actitud contemplativa, pero ya no tiene, digámoslo así, el aura, la gloria de, no, de ese objeto que encandilaba, que tenía una suerte de agalma, que solo alguna producción prodigiosa podía tener, o una mirada, una diagonal muy propia, un punto, un especial, lo, lo, lo condecoraba, lo consagraba allí. Hoy cualquier objeto, el más banal, puede ser, ¿no? Pero justamente eso es lo que nutre de banalidad al fenómeno global del arte contemporáneo, ¿no? Desde luego que están los casos paradójicos, los casos paródicos, los casos que cuestionan eso y ponen en boga la inutilidad del arte, ¿no? La banana de Mauricio Cattelan, las esculturas de vacío de Salvatore Garau y tantísimos otros ejemplos, ¿no?, donde uno pierde la distancia entre qué sería arte y qué no. Es más, la propia concepción de un antiarte se vuelve eh, ineficiente con respecto a cuestionar al propio arte porque los límites ya no son muy precisos. Hay locaciones, hay legitimaciones, pero cada vez, digamos, es cuestión simplemente de una localización, no es una cuestión de un proceso que tiene su inherencia, su cualidad, ¿no? Basta que esté en un centro cultural o que esté eh, precedido por alguien, esté autorizado por alguien, por un eventual artista o un marchand o quien lo legitime, eso se convierte en obra de arte. Este es el fenómeno que podría de algún modo, más allá de denunciarlo, expone, expresa, y que de algún modo da cuenta de la inutilidad del arte. Y específicamente sobre esta inutilidad habría dos aspectos para mencionar. Uno es efectivamente este que diría que para que un objeto sea posible de ser considerado como artístico tiene que dejar de ser útil. Mientras sea útil, mientras funcione el valor de uso, es una herramienta, es un instrumento, digamos, un migitorio que es usado como tal, no es una obra de arte, pero basta que uno lo inutilice, lo vuelva inútil, lo cuelgue, le ponga una firma para autorizarlo, lo convierte en un objeto contemplativo. El ready-made lo ha sacado de circulación de uso y lo ha convertido en una obra de contemplación. Esto ha tenido un momento de gloria, un momento de advenimiento, pero la segunda vez es eh, es un simulacro de segundo grado, no, es un chiste explicado del cual ya no te reís, ¿no? Como menciona Marx de Napoleón, dice una vez la historia sucede como tragedia fuerte, digamos, en Napoleón Bonaparte la segunda, con su sobrino, sucede como farsa. Y de algún modo hubo un momento fuerte de ready-made, de simulacro digamos, en las serigrafías de Warhol, y después llega lo que llega después como estela, como coma de ese cometa, digamos, ya es una especie de profusión, son los gases que emanan, pero no son ya ese objeto, ¿no?
como una estela de algo que ya se ha perdido, ya ha pasado, ¿no? Eh, Ahora, siempre el arte se ha negado a sí mismo, dice Baudrillard. Nunca se ha pretendido útil. Desde luego, en algún momento se le pretendía una especie de dimensión moral y cognitiva al arte, digamos, no sé, supongamos hasta el siglo XVIII, en algún sentido, pero como tal, el arte, una utilidad específica para sí nunca ha tenido, pero hoy justamente lo que más esboza es la inutilidad y justamente se vuelve inútil para volverse un hecho estético, pero al mismo tiempo el arte siempre ha sido algo eh, que, que resistió, digamos, al negocio, estaba más cerca del ocio, digamos, aristotélico, tenía que ver más bien con una actitud contemplativa y no productiva, también en el sentido aristotélico, tenía que ver con conectar con una especie de mímesis de la perfección, no con la creación de objetos cotidianos, sino más bien que esa belleza, ese calor más platónico estuviera ahí irradiando los objetos sensibles. Pero hoy esa inutilidad eh, revela efectivamente, se revela doblemente en objetos inútiles y además en la inutilidad del arte de generar una esfera trascendente, una esfera de otro juego, otra ilusión, operar como una especie de mundo alternativo, ¿no? Hoy el arte se confunde con el mundo cotidiano, ¿no? Sea la literatura, el cine, las producciones de distinta índole, debían generar una suerte de contracara, de contramarcha. Podrían usaría la palabra resistencia como usaría Deleuze, pero creo que estarían cerca esos conceptos. Y esa confusión además tiene que ver con que el arte tampoco es un hecho comunicativo, ¿no? Hoy tal vez es básicamente eso, un hecho comunicativo en el sentido que comunica una idea y hay que captar esa idea, esa es parte de la colusión, del complot del arte, diría Baudrillard. Ahora, y completando el concepto al final del texto, dice Baudrillard, el arte antes se negaba a sí mismo, pero se negaba en exceso, se negaba con formas prodigiosas, con creaciones que excedían la vida cotidiana y revelaban en ese exceso otro mundo, como una suerte de kairos, de oportunidad, de momento que auguraba que otra dimensión es posible y que atravesaba, ponía en diagonal este mundo, ¿no? Hoy revela más bien la inutilidad de un mundo que tampoco explora un sentido alternativo, que tampoco explora una posibilidad distinta bueno, a ese flujo de las redes, a esa especie de contaminación, de una hiperrealidad, diría Baudrillard en algún otro lugar, ¿no? El arte ha dejado de tener esa cualidad y se confunde con los demás objetos, ¿no? Pero dice Baudrillard, no es el único, no es desde luego el arte ni la experiencia estética el único fenómeno donde esto pasa. Hay también una esfera transeconómica, transpolítica, transexual, lo analiza en distintos ámbitos Baudrillard a esto. Y lo que cabe tal vez como significar aquí es que tal vez esto nos ayude en algo, sea una especie de conjuro, ¿no? Así como la política nos ha liberado de la responsabilidad del poder, dice Baudrillard, ¿no? De tener que tomar decisiones y los políticos de algún modo advertimos que, que no son lo que vincula un pacto de representación y de credibilidad, lo que enlaza a ellos con quienes son gobernados, pero de algún modo conjuran esa difícil situación de gobernar y de asumir la responsabilidad, ¿no? De algún modo también con el arte está pasando lo mismo. La dificultad de entender que es la belleza, de encarnarla, de acercarnos a ella, se la delegamos a los artistas y los artistas también deciden no encarar ese fenómeno. También genera una especie de disuasión de eso y solo nos proponen ideas, ¿no? Eh, este es un poquito ese pacto tan particular, dice Baudrillard. Al mismo tiempo, seguramente hay muchos fenómenos y Baudrillard también ha analizado muchos casos donde esto resiste, donde esto funciona de otra manera, donde de algún modo la tarea del arte y de los artistas puede prodigar otra escena, una escena de seducción, diría él, una escena de recrear otra, otra realidad inscripta, así como en anagrama en este mundo, en este mismo mundo que vivimos, que compartimos y que eh, se convierte en una especie, si fuera posible, de estrategia fatal, como dice el título de ese otro gran libro de él.